Desde Hacemos Argentina les queremos dar una cordial bienvenida y por supuesto les agradecemos que nos estén acompañando en esta jornada. Me presento para quienes no me conocen, yo soy Silvia Campos, soy miembro de Hacemos y particularmente estoy a cargo del eje Equidad de Género. En cuanto a agradecimientos, también quiero agradecer especialmente a la CAS, que siempre es nuestro partner, que siempre nos ayuda y por supuesto nos acerca, nos ayuda y colabora con nosotros para que nos acerquemos a nuestros objetivos. Bueno, también les voy a contar un poquito qué hacemos. Somos una organización de la sociedad civil y que, bueno, la conformamos personas que de distintos estratos, que venimos de distintos lugares, de distintos sectores, y que nos hemos unido para generar cambios y transformaciones positivos en la sociedad, ¿sí? Y por eso nuestro nombre, porque nosotros esos cambios interpretamos que los tenemos que hacer desde la acción, desde el hacer. Por eso nos llamamos hacer. Y bueno, particularmente tenemos muchos ejes de trabajo, pero uno de ellos, al que me quiero referir, es precisamente, y el que yo dirijo, que es el de equidad de género. Porque nosotros tenemos este eje particular en el sentido de que creemos que las mujeres tenemos un enorme potencial para ser agentes de cambio en la sociedad. Venimos a aportar una perspectiva y diferente, y esa diferencia también contribuye y suma al establecimiento de sociedades más justas, más estables, más inclusivas. Y bueno, trabajamos en nuestro programa que se llama Mujeres que hacemos la diferencia para fortalecer a las mujeres de distintas instancias, ¿sí? Pero también trabajamos y creemos que este tipo de trabajo debe hacerse de manera absolutamente inclusiva. ¿Con esto qué quiero decir? Que debemos participar todos los estratos de la sociedad, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Y bueno, desde ese lugar también generamos acciones positivas para promover la equidad de género, y bueno, aquí estamos justamente en una de nuestras actividades, aportando nuestro granito de arena, por así decirlo, para, bueno, acercarnos a esta tan deseada equidad de géneros. Voy a presentar primero a nuestros disertantes. Bueno, está María Marta Zuliani. Martu, saluda para que la gente sepa quién sos, ya estuviste hablando, pero por las dudas, para que te ubiquen. Decir una palabrita, ahí está. María Marta es una mujer feminista, es abogada, es escribana, trabaja y se ha especializado en cuestiones de diversidad sexual y de géneros, e inclusión y derechos humanos. Ella misma se define como una feminista, como feminista, como una afirmación, y lo estoy leyendo textual porque no lo quería decir, como una afirmación intelectual y jurídica del mundo, y en consecuencia así se desenvuelve en sus relaciones personales y profesionales, respirando sororidad y empatía. María Marta fue concejal de la ciudad de Paraná por Cambiemos en el periodo 2015-2019, y María Marta ve en el derecho una herramienta para la transformación social, y en su mandato trabajó muchísimo, en forma muy comprometida por los derechos humanos de los paraguayos. Entre otras cosas, yo me enfoco en los derechos humanos acá, porque la verdad que es un montón de trabajo, pero bueno. Y en cuanto a la especificidad de género, es autora de más de 30 ordenanzas relativas a la temática, y en particular también creó el digesto de género. Y bueno, como se imaginarán, hoy en día, que ya ha finalizado su mandato como concejal, su compromiso ético con la sociedad civil está intacto, y así es que sigue trabajando desde el ejercicio de la profesión para que todas las personas tengan acceso a sus derechos y a sus garantías, por realidades libres de toda exclusión, de toda discriminación e injusticia, es decir, por una sociedad realmente democrática. Bienvenida María Marta a este espacio, muchas gracias. Y después lo tenemos a Eduardo Otero Torres. Edu es doctorando en antropología, es magíster en administración de empresas, cuenta con una gran experiencia en la implementación y seguimiento de políticas públicas y de planes y programas de gestión en derechos humanos, diversidad e inclusión, género y diversidad sexual en el sector público y privado y con la sociedad civil. Edu fue asesor de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2007 al 2015, luego fue coordinador de programas y proyectos de la Dirección de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación del 2015 al 2019, y actualmente, entre otras cosas, porque hace un montón de cosas, se desempeña como director de investigaciones en la consultora Nodos.
Y por mi parte me toca autopresentarme, ya que soy anfitriona, les cuento que, bueno, yo soy Silvia Campos, soy abogada especializada en métodos pacíficos y participativos de resolución de conflictos, soy mediadora, como tal integro la red de mediadoras con perspectiva de género de Naciones Unidas. Me dedico a la facilitación de conflictos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Soy miembro de Hacemos, como ya les conté, soy coordinadora del área de equidad de género y hasta diciembre del año pasado me desempeñé como delegada nacional del INADI en la provincia de Entre Ríos. Desde ya los invito a participar, la idea es que este es un espacio, puede haber disenso, el disenso respetuoso es la base, creo yo, de nuestro sistema democrático, así que se permiten todas las ideas, y bueno, eso es lo que queremos generar. Bueno, muchas gracias por esa presentación, quedé un poco abrumado por nada. Usted se lo merece. No, por la cantidad de títulos y cosas, nada. En realidad, yo soy un tipo sencillo que cree que hay que trabajar en contra de la desigualdad de cualquier tipo. Una de ellas es, nada, del tema del que vamos a hablar hoy. Y nada, ya me escucharán, ya me han escuchado muchas veces en Paraná cuando estuve en la gestión, fui un montón de veces y la verdad encontré como un segundo hogar. La verdad, y Silvia siempre me decía, vas a volver, bueno, aquí virtualmente estoy regresando, entonces, nada, les agradezco un montón. Para empezar, yo quiero, digamos, que partamos de esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el género? Porque muchas veces estamos hablando de género, pero a veces pareciera que estamos todos de acuerdo, pero sin embargo hay que tener en cuenta que el género es una categoría que tiene toda una historia, toda una serie de discusiones, pero que en el fondo está marcando algo. Y quiero que veamos esta foto, ¿sí? Esta foto que aparece acá. Y si quieren me pueden decir qué piensan, qué ven, qué les parece, qué opiniones les surgen a partir de esta imagen. Espérense, abro el chat. No sé si quieren, pueden ir participando a través del chat o si quieren pueden abrir el Por ahí micrófono y abramos los hablar. micrófonos para que se genere un ida y vuelta, no te los invito, Sí, si sí. quieren. Yo soy profesor de artes visuales y estoy trabajando en escuelas también. Y por la foto Mira. que está mostrando, nosotros también estábamos hablando y trabajando con las ESI en la escuela secundaria, y lo que yo veo es que el rosado para la mujer y el azul para el hombre, lo tradicional de siempre. Cuando nace un bebé siempre se le busca, no, vamos a buscar el azul para el nene, y si es nena, vamos a buscar el rosadito para la nena, y no es así, porque los colores pueden ser cualquiera, un nene, una nena o viceversa. Hay Sí. colores que son neutros que también pues, tranquilamente podrían ir viviendo para los dos sexos. Eso es lo que Sí, yo a veo ver. como docente. Perfecto, sí. Primero, en primer lugar, entonces lo que vos estás diciendo es que ves que hay una división, ¿sí? En el cual hay una división donde hablamos de rosa y otra división donde hablamos de azul. ¿Qué También, más ven, aparte y, de esto de rosa y el azul? y también el esfuerzo que hace a la mujer una escalera común y corriente que tiene que subir, y el hombre una escalera mecánica que sube el escalón y sube tranquilamente. Eso también Perfecto. demuestra la división de poder o de fuerza entre el hombre y la mujer. La mujer tiene que Sí, subir el escaloncito y el hombre suba uno y sube solo. sí, perfecto. ¿Y qué más? Digamos, ahí había visto una mano levantada, no sé, María Alejandra. María, sí, bueno, sí, María. claramente, ¿no? Coincido con que para llegar a los mismos objetivos necesitamos más estrategias muchas veces las mujeres, y por eso en este caso claramente veo más ancha la escalera y no mecánica, como decía recién Glenn. Entonces creo que nos identifica de alguna manera digo a esto, en este caso me identifica a mí, que a veces creo que necesitas más elementos para llegar al mismo objetivo que el hombre, ¿no es cierto? Viéndolo Sí. así simple, pero bueno. Sí. No, simple no, es absolutamente perfecto esa mirada y lo que marcaba el compañero anterior, perdón que no alcanzó a ver los nombres, tal cual, el género es una categoría que nace para dar cuenta de la desigualdad entre varones y mujeres, digamos, de que estamos en un sistema que nos enseña que las mujeres ocupan un casillero que es el rosa y los varones otro casillero que es el azul,
Pero ¿qué es un casillero? Que genera desigualdades, ¿sí? Un casillero en el cual el varón sube la escalera más fácilmente para llegar a sus metas porque estamos en un sistema social en el cual los varones tienen la ventaja, un montón de ventajas, y las mujeres, en cambio, tienen que hacer más esfuerzo, más allá de que sea más ancha la escalera, implica un mayor esfuerzo para llegar a los mismos objetivos. Entonces el género, y esto es importante tenerlo en cuenta, aparece a partir de los 60, digamos de los 70 muy fuertemente, marcando precisamente esta diferencia, pero está diciéndonos, como dice aquí en la definición, que el género es una construcción social que establece cómo deben ser las personas de acuerdo con el sexo que se le asigna cuando nace. Es decir, una persona que nace con vulva, vagina, que se le va a asignar el género femenino, se le dan unos roles y tradiciones pasemos a la siguiente, por favor. Bueno. ¿Qué pasa? Un segundito. Sí, no hay ningún problema. Ahí está, perdón. Entonces, un poco lo que el género empieza a marcar es que hay una cosa que llamamos el sexo, que son el sexo con el que nacemos cada uno de nosotros, que nos asignan, digamos, ese sexo, pero a su vez cada cultura define qué entiende, cuáles son los roles, los comportamientos de cada sociedad. Y en nuestra sociedad, esos roles han estado divididos entre lo que llamamos las tareas de producción y de reproducción, lo que se llama, digamos, en teoría, la división sexual del trabajo, en el cual las mujeres están a cargo tradicionalmente de el cuidado de los chicos, de las tareas del hogar. El que sale a trabajar es el varón, por eso decimos que las mujeres están a cargo de las tareas de reproducción del hogar y los varones de las tareas de producción. Y esos son los roles. Pero yo quiero que pensemos una cosa y es, probablemente para alguien que ya haya trabajado temas de género, lo que estoy diciendo es simple, pero uno siempre tiene que establecer un piso común. El género cambia, ¿sí? Como dice ahí, es una construcción social, cultural, histórica. Yo siempre en mis charlas pregunto, si es lo mismo ser mujer en Argentina hoy a ser mujer en Argentina hace 100 años. No, claramente que no es lo mismo. ¿En qué ha variado, por ejemplo? Y en la participación pública, un montón. No podían votar, ¿sí? No eran ni siquiera ciudadanas. Entonces, si uno dice... ¿Perdón? Éramos la mujer de... Sí, o sea, sí. pasamos a ser las hijas de a la mujer de... Sí, eran, no, digamos, como sujetos autónomos que podían tomar decisiones sobre, digamos, sobre los destinos del país, no tenían ninguna decisión, no eran consideradas ciudadanas, y eran de, ¿sí? Pasaban a ser la hija de, a ser la esposa de, y casi que la única concepción, el único rol que deberían cumplir era el rol materno. Después vamos a empezar a ver otra categoría, que es la identidad de género, que es la identidad de género es como si es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, es decir, es yo me siento varón o me siento mujer. Y lo que dice la ley, y es que esta puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Entonces, acá es importante tener en cuenta que el concepto de género lo que nos está diciendo es, el sexo es una cosa, el género es otra. Y como el género es cultural, nosotros podemos pensar que esta desigualdad de la que hablábamos antes, de esta escalera que es más difícil subir para las mujeres que para los varones, es una cuestión que culturalmente se puede modificar a través de políticas públicas, del trabajo que hizo María Marta, del trabajo, digamos, que hizo y está haciendo Silvia, que hizo en el INADI. Es decir, ese trabajo es lo que nos va a permitir de alguna manera empezar a cuestionar este sistema para cambiarlo. No sé si estoy siendo enredado, cualquier cosa, las preguntas están abiertas, ¿no? Estamos abiertos a preguntas. Y después vamos a hablar de esto, los estereotipos de género, pero para eso vamos a pasar después a una categoría, pero los estereotipos de género se refiere a, nosotros pensamos en una mujer, y yo les digo, bueno, díganme características de las mujeres, escriban cada uno en el chat. Si yo les digo mujer, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Pelo largo? Bueno, listo, estamos hablando de un estereotipo y las mujeres deben tener pelo largo. Deben ser madres, ¿sí? ¿Qué más? Sensibles. Sensibles. Eso les molesta. Sí.
sensibles, Quizás. histéricas, sí, cuando no son sensibles son histéricas, son tercas, pero son comprometidas, son más, sí, amables, sensibles, emocionales. A ver, esos son estereotipos, porque yo les pregunto, y este es un ejemplo que cuando yo vi la película de Margaret Thatcher, no sé si la vieron ustedes, cuando ella dicen, bombardéenlo, yo dije, ella no es sensible, y es mujer, ¿sí? Es Claro. decir, es un estereotipo que no necesariamente hace parte de las características de las personas. Y aquí lo que vamos a empezar a trabajar es, bueno, ¿cómo pensamos transversalizar el género? Porque también es algo muy importante, y es cuando María Marta dice, yo soy feminista, yo les voy a contar una infidencia. Yo muchas veces dije soy feminista, y creo que desde que tengo, no sé, 14 años, y lo único que recibí siempre fueron palos, porque siendo un varón no puede ser feminista. Y hace pocos días escuché a una mujer que decía, si vos crees en la desigualdad, digamos, en la existencia de la desigualdad entre varones y mujeres, eso ya te hace feminista. Y tenemos que pensar que el feminismo no es una mala palabra. Ser feminista es creer que hay una desigualdad y creer que es injusta y que hay que trabajar por ello. En ese sentido, digamos, yo celebro que todos nos volvamos feministas, porque, y quiero citar otra frase de Víctor Hugo, que él decía, no hay nada más poderoso en el mundo que una idea a la cual le ha llegado su tiempo. Y estamos en el tiempo del género, y esto es algo que no hay que olvidar. Y en este sentido, un poco lo que quería decir es que cuando transversalizamos el género, tenemos que pensar que género no es solo una cosa que le compete a las mujeres, bueno, listo, hagan su programa de género, sino que compete a toda la organización de la sociedad. Hay que trabajar desde la educación, desde la salud, la justicia, hay que trabajar en el empleo, es decir, en el trabajo, en el espacio público, es decir, y requiere de un compromiso hasta en los presupuestos participativos desde una perspectiva de género. Hay que meter esta categoría, porque esta categoría lo que está buscando es, pasemos a la siguiente. Vale. Con Meryl Streep fue la de la frase. Muchas gracias, Matías. Sí, fue una frase de Meryl Streep que escuché hace genial, genial. Pero bueno, entonces estaba en esta cuestión de la transversalización. Yo quiero que volvamos a este tema de los estereotipos de género. Bueno, ¿qué ven acá? Muñecas para nene y juguete soldadito para nene. Tal cual, ¿sí? Nuestra sociedad nos enseñó que esto es lo natural, pero como decía el compañero al principio, en realidad no es tan natural, porque si uno, a ver, la sociedad que nos dice, y este es un trabajo de una fotógrafa que un día le tomó una foto a su hija y de repente se dio cuenta que era todo rosado y empezó a tomar fotos en todo el mundo y encontró que es una cosa que sucede en todo el mundo. Pero si ustedes miran bien esta imagen, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sí? El varón, el nene, miren cómo está sentado, a diferencia de la nena. ¿Sí? Él está sentado como en un trono, ocupando el espacio, ¿sí? Con las piernas abiertas. Fíjense, por ejemplo, en los colectivos. Bueno, aquí en el subte yo hice una observación de cómo nos sentamos las mujeres y los varones. Generalmente los varones ocupamos el doble de espacio porque abrimos las piernas. A las mujeres le dicen, bueno, vos tenés que casi que minimizarte, porque una mujer no puede mostrarse no femenina, como si abrir las piernas fuese no femenino, ¿no? Pero, y los estereotipos de género, un poco lo que nos dicen es, bueno, el varón le gustan las cosas azules, ¿sí? Los objetos que se ven en la foto, ¿no? A la nena tiene, no sé, la tostadora, el secador de pelo, atrás hay un changuito para hacer el mercado, tiene algunas cosas de cocina sobre todo, ¿no? Y de belleza, Edu, también. De belleza también. Estaba buscando si tenía... tiene el Fíjate, nene. hay un secador de pelo y para maquillarse. El año pasado una campaña para el Día de la Niñez que fue muy, muy conflictiva porque también marcaban estos estereotipos de género. El año pasado. Sí, tal cual, de Carrefour, y yo la tenía en la presentación y la saqué. Pero, sí, pero precisamente... Fue muy sonado ese tema, ¿no? Claro, el estereotipo de género, el problema no es que haya un estereotipo en sí mismo, el problema son los efectos que tiene este estereotipo, claro. ¿Sí? Y eso es un poco lo que uno tiene que pensar.
¿Cuáles son esos efectos del estereotipo? Porque si yo digo, no, las mujeres son sensibles, entonces si hay que tomar una decisión, no sé, bueno, las mujeres no son buenas para estar en lugares de decisión, ¿sí? O las mujeres son sensibles y, por ejemplo, uno encuentra que en la distribución de las comisiones, yo trabajé mucho en la legislatura, hice investigaciones sobre las cámaras de toda Latinoamérica, encuentra uno que las comisiones de cuidado, todas las que son familia, salud, mujer, son principalmente femeninas. Y las comisiones de presupuesto, ¿sí? Justicia, digamos, las que tienen cierto poder generalmente son masculinas. Y uno tiene que empezar a preguntarse, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque si estamos hablando de cuidado, desarrollo social o no sé cómo se llame, las mujeres son las encargadas para eso, porque es un estereotipo. Pero también lo interesante de los estereotipos es que nadie es puramente azul ni puramente rosa, ¿sí? Si uno se mira a sí mismo, a uno, nada, qué sé yo, a uno le puede gustar también, no sé, cuidarse, ¿sí? Bueno, yo estaba cuidándome mucho la barba de 5 meses dándole forma, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me hace? ¿Femenino? Sí, porque todos cruzamos las barreras permanentemente, no hay una cosa que sea enteramente de un lado y enteramente del otro. No sé si soy claro. Pasemos a la siguiente porque quiero ir rápido, sobre todo porque quiero llegar al tema. Y yo quiero que veamos, por ejemplo, miren estas dos fotos, es porque lo puse de actualidad, pero esto es de enero. Lo que pasa es que vino el COVID y no hubo más ejemplos que pude encontrar. Yo quiero que veamos solo cómo muestran la noticia, ¿sí? Lean el título y la foto y díganme qué ven. En la primera dice, Alberto Fernández, tras la reunión con el Papa, lo vi preocupado por el pueblo argentino y por la deuda, hará lo que pueda para ayudarnos. Entonces está el Papa sosteniendo las manos de Fabiola, en señal de apoyo, Alberto atrás, ¿no? Y en el otro dice, el look de Fabiola Yáñez durante la visita al Papa. Y aparecen los tres. ¿Qué les llama la atención? Negro. Soy solo yo, ¿sí? Bueno, Sí, que él puede hacer de... Ah, perdón, hablen. sí, yo creo que en parte la figura de las primeras damas ha sido generalmente tomado como una figura de acompañamiento, no de un rol principal, pero no pasa, por ejemplo, con todas las mujeres, ¿no? La primera dama de Estados Unidos, por ejemplo, jamás íbamos a ver un titular respecto a su look, sino por sus intervenciones o por otro tipo de... Creo que ahí tiene mucho que ver también como el rol que juega esa mujer, ¿no? Sí, perdóname, pero yo siento porque de Michelle Obama, obviamente Michelle Obama, hablaban mucho de su profesión porque es una mujer que tiene, bueno, como se dice en Colombia, tiene muchos estudios, está más preparada que un yogur, ¿no? Es una mujer que tiene muchos estudios, que tiene una trayectoria impresionante, pero fíjense que ella se volvió ícono de la moda en Estados Unidos, ¿sí? Y hablaban de cómo estaba vestida todo el tiempo. Y lo que yo quiero marcar acá es que si ustedes se fijan, la valoración de Fabiola Yáñez es sobre el look. Claro, él es como que puede hacer opinión de las cuestiones públicas o políticas y es importante, por supuesto, no es un presidente, y ellas solamente hablan de cómo está vestida. Pero Sí, igual imagínense yo creo... el caso, imagínense el caso contrario, perdón, antes de dar la palabra. Sí. Supongamos que fuese al revés, ¿sí? Se hablaría del look del primer consorte, caballero, o como se llame, que ni siquiera tiene nombre. Claro, ni siquiera tiene cargo o, bueno, nombre, como decís, tal cual. O ustedes vieron, no sé, que cuando, bueno, perdón los ejemplos, pero son de realidades. Cuando estaba Néstor Kirchner, digamos, cuando Cristina estaba de presidenta, no sé si vieron alguna noticia que dice el look de Néstor Kirchner durante la visita al Papa. No, jamás. ¿Sí? No. O sea, y piensen un poco lo ridículo que nos suena. Entonces, a lo que voy es, ese estereotipo nos hace que seguimos valorando a la mujer aún en el campo de la política desde su cuerpo, de lo linda que está, de lo bien vestida que está. No sabemos si Fabiola está haciendo algún trabajo, no sabemos.
Entonces, lo que quiero mostrar es cómo funcionan esos estereotipos. Perdón que yo interrumpí hace un montón a alguien, porque si no, la idea se me iba. Ferreira quería decir algo. No, claro, primero, yo creo que primero la prensa argentina está muy poco acostumbrada, por las dos presidentas que tuvimos, que una fue Isabelita y la otra fue Cristina, no tuvieron maridos. O sea, la prensa argentina no está acostumbrado en ese sentido de que no han tenido esposo en el momento que han ejercido el poder. Sí, Cristina lo tuvo creo que el primer año y medio, sí, pero no se referenciaban a Néstor porque decían el expresidente, que fue su cargo en su momento. Sí. Entonces, la prensa argentina nuestra es de por sí muy machista y no está muy acostumbrada. Pero cuando se hablaba de Michelle Obama, la prensa argentina titulaba la primera dama estadounidense y se fijaban más en el look de lo que llegaba a decir Michelle. Por eso te digo, la prensa argentina tiene no un touch, tiene mucho de machista. Le cuesta mucho a incluir y abrirse más. Sí, hoy estamos viendo más periodistas, si bien hoy estamos viendo más, yo por ejemplo, que sintonizo mucho TN, TN se ve un poco más de igualdad en el sentido que hay muchas más mujeres que hombres periodistas dentro de los programas que ellos tienen, pero le cuesta, más que nada la prensa escrita le cuesta, porque ha sido dominio siempre del hombre, entonces le cuesta más adaptarse. Sí, pero yo creo que también, digamos, y esto es una cosa que tenemos, que yo creo que hay que entender, esto es algo que socialmente nos atraviesa a todos, ¿sí? Yo no creo que nadie esté exento de tener algo de machismo porque fuimos criados de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer con estos ejercicios, con la perspectiva de género, es empezar a cuestionarse, empezar a preguntarse por qué nunca hablamos de un varón en términos de su look, a no ser que sea, bueno, qué sé yo, Ricky Martin, ¿sí? Pero la mujer la valoramos desde su cuerpo. ¿Por qué? Porque es cuerpo. Porque eso es un estereotipo de género. Y un poco lo que quiero plantear es que funcionan, y funcionan en nuestros medios, en los medios de Estados Unidos, en los medios de mi país, funcionan en todas partes. Pasemos a la siguiente porque quiero llegar a los géneros. Entonces, ¿por qué incorporar la perspectiva de género? Voy a hacer una lectura muy rápida para la siguiente, y es la siguiente... paso, perdón, no te entendí. Perdón. Ahí vamos a hablar, y yo quiero retomar algo que mencionaba desde un principio, Sil, que ya trabajamos por la equidad de género, y la pregunta es ¿por qué equidad y no igualdad? ¿Sí? Porque la igualdad, si ustedes ven, si nosotros le ponemos la misma escalera a todo el mundo, las personas no van a llegar. Pero igualdad se refiere a que todas las personas somos iguales y tenemos que poder gozar de nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y la equidad se refiere a, bueno, ¿qué herramientas tengo que darle yo a la persona para poder nivelar con la otra? Probablemente, no sé, una persona con discapacidad necesita de una herramienta que le permita poder ingresar al trabajo porque por sí sola no va a poder, porque el sistema meritocrático la va a dejar por fuera, ¿sí? Al igual que hay muchos programas, entonces con la equidad se empieza, como dice ahí Tiara, la discriminación positiva en el sentido de decir, bueno, vos no tenés las herramientas que tiene otra persona, ¿sí? En este caso de género estamos hablando de las que tiene un varón. Y que las tiene porque la sociedad le da ciertos privilegios, ¿sí? Que no son conscientes, ¿sí? Entonces le tengo que dar herramientas a la otra persona para que pueda por lo menos empezar con una pata un poco más arriba que le permita, no sé, es como, vamos a la primera foto, es como el varón tiene una escalera eléctrica, yo a la mujer también tengo que poderle dar otra escalera eléctrica para que puedan llegar al mismo tiempo, ¿sí? O tengo que dar las herramientas que le permitan a ella poder tener esa escalera eléctrica, o hago una sola escalera gigantesca donde entremos todos. De eso se trata la equidad. Pasemos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos, vamos a hablar de un montón hay diversas, digamos, y esta
falta de equidad se expresan muchas formas de discriminación. Estábamos hablando de discriminación laboral, acceso limitado a seguridad social, a la educación, hay mayores tasas de analfabetismo en las mujeres, a la dependencia económica, hay mayor pobreza en las mujeres que en los varones, son víctimas de violencia física, sexual, y hay falta de género, ¿sí? Y tienen menor acceso y control a recursos económicos. Es decir, hay datos que dan cuenta de que sí hay efectivamente desigualdad. No obstante, yo no voy a hablar de esto ahora porque pues, yo simplemente quiero mencionarlos y voy a hablar chiquitito de discriminación laboral. ¿Pasó? Sí. La siguiente. Y yo quiero que miremos esta gráfica. Y yo les voy a decir, bueno, las brechas, estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo de 2018, ¿sí? Están relativamente desactualizados, pero dan cuenta de la realidad del trabajo y de las mujeres en el ámbito del trabajo. Se encuentra, por ejemplo, que están a cargo de las tareas del cuidado y del hogar en mayor nivel que los varones, ¿sí? Por ejemplo, yo les hago una pregunta ahora en tiempos de COVID. Ni siquiera una pregunta, les cuento algo que yo me he empezado a dar cuenta. Cuando estoy reunido con mujeres, generalmente los hijos aparecen en algún momento, ¿sí? Es más, a una amiga le apareció y le tiró el café encima del teclado, ¿sí? Claro. Pero están todo el tiempo, y cuando me he reunido con varones, nunca aparecen, ¿sí? Es decir, aún en tiempos de COVID, donde estamos compartiendo todo el día, las mujeres siguen sobrecargadas con las tareas del cuidado, mientras los varones se encargan menos del hogar, de las tareas del hogar. Su participación del cuidado, digamos, esta idea de que son madres, afecta su participación laboral. Se participan menos mujeres que varones. Cada vez esta brecha se va acortando, pero participan cada vez, pero participan menos que los varones. Posteriormente, para las mujeres es más difícil conseguir empleo. La tasa de empleo es 20% inferior a la de los varones, que está en 64% la de los varones, la de las mujeres en un 44%. La tasa de desocupación también es mayor, y cuando obtienen empleo, la tendencia es que es mayoritariamente informal. Están más en la informalidad que los varones. Y además de eso, la tasa de subocupación es mayor. Entonces, ¿qué quiero plantear con esto? Cuando yo pienso en perspectiva de género, lo que yo tengo que tener en cuenta es, hay toda una situación social que empieza en el estereotipo. En este caso, por ejemplo, en el estereotipo es, la mujer es madre. ¿Qué pasa cuando se enferma un nene? La que se queda en el hogar es la madre. ¿Qué pasa si hay que ir a la escuela? Bueno, el ejemplo más fácil, se llama chat de mamis. Y ahora le están poniendo chat de mamis y papis, ¿sí? Pero es casi como que consideráramos que la mujer se tiene que, por naturaleza, encargarse de esas tareas y no en corresponsabilidad con el varón, en igualdad de condiciones. Y en este sentido, yo quiero traer una anécdota que me pasó a mí, que como yo digo, llevo años de feminismo, que como decía una profesora mía, que quemé el corpiño en los 70, bueno, casi, ¿sí? Y un día hablando con una amiga hace poco, bueno, cuando se podía salir a tomarse una cerveza, estábamos con una amiga, ella tenía una nena de 3 meses, y yo le digo, ay, che, mira, tu nena, ella me dice, no, Fran se quedó cuidándola, y yo, ay, qué copado que te ayude. Ella casi me mata, porque me dice, no me ayuda, somos corresponsables. Y entonces me decía, esta idea del varón que ayuda, el que la mujer cocina, lava, hace de todo, y el varón lava los platos. Eso no es corresponsabilidad. Corresponsabilidad es ver cuáles son todas las tareas y las hacemos conjuntamente. Bueno, ese es como el deseo futuro. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo no? Es lo que hacemos. Vamos a encontrar que hay brecha salarial. Las mujeres ganan porcentualmente mucho menos que los varones. El 23%, hay un 23% de brecha salarial. La siguiente. Ay, no sé qué. Porque... Ahí está. Bueno, pasemos a la siguiente, porque, por ¿Ahí? ejemplo, estas son las horas dedicadas al trabajo no remunerado. Y si uno ve, las mujeres con ingresos propios gastan más horas
que los varones con ingresos propios, el doble de horas gastan las mujeres. Y ahora pasemos a la siguiente, que tiene que ver con lo que están mencionando abajo. Vamos a encontrar que las mujeres perciben lo que se llaman techos de cristal, escaleras rotas y segregación horizontal y vertical. El techo de cristal, pasemos a la siguiente, que es donde está el techo de cristal. El techo de cristal, por ejemplo, lo que significa es que las mujeres llegan cada vez menos a las direcciones, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, en asalariado, el 74% son mujeres y varones, ¿sí? Pero cuando vamos a dirección, encontramos que se invierte esa proporción y hay proporciones generalmente mayores de mujeres en cargos de decisión. Y pasa generalmente por la maternidad, pasa generalmente por la doble tarea, pasa generalmente por estas tareas de cuidado y pasa generalmente también por nuestros estereotipos. Pasemos a la siguiente. Y también, Edu, hago un aporte. Generalmente las reuniones se hacen en horarios donde las mujeres no podemos participar. O sea, también toda la estructura también nos expulsa, digamos, y es mucho más difícil también trabajar, ¿no? Claro, y un poco lo que yo quiero plantear es que lo que estoy demostrando yo en este momento es algo muy simple. Y también hablábamos de la segregación horizontal, y es, las mujeres tienden a estar en los sectores, por ejemplo, en las empresas, que es uno de los sectores que estoy trabajando ahora, tienden a estar en las áreas de recursos humanos, comunicaciones, y las áreas duras son varones. Claro. ¿Sí? Y casi que quedan muchas veces en unas carreras en las cuales no pueden llegar a las direcciones. Entonces, pasemos a la siguiente que... ahora, quiero que miren esta foto, la siguiente. Ahí va. Sí. Yo un poco lo que quería plantearles con lo anterior es, si yo quiero pensar un problema, por ejemplo, en este caso, la participación de las mujeres en el campo del trabajo o en el empleo, tengo que tener en cuenta todas las perspectivas. Me tengo que ir desde cómo se piensan las tareas de cuidado, desde qué pasa con la brecha salarial, porque no sé, si yo hago un proyecto y digo que se elimine la brecha salarial, también tengo que entender cuál es digamos, por qué se da esa brecha salarial. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Entonces, quiero que veamos esta foto y enfoque de género Edu, significa... algo que muchas veces, claro, se elimina porque se hacen políticas públicas o leyes, ordenanzas, pero esto que vos decías es súper importante, que si no se genera el cambio cultural, no se puede llegar a cambiar realmente, no se llega a la equidad que esperamos. Claro, porque si no, la ley termina en letra muerta porque no se comprende, no se toma, y no se genera ese cambio tan necesario, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en el caso que mencionaban ahora el compañero de la ley? Digamos, en el caso del travesticidio, en el cual la justicia no lo quiere caratular como tal, no quiere reconocer la identidad de la persona, la dignidad de la persona, ¿sí? Y la ley dice que hay que reconocerlo, y ese desconocimiento tiene que ver más con la persona que está operando en ese caso. Exacto. ¿Sí? Porque la ley permite que se reconozca, que se caratule el caso de tal manera y que se trate de acuerdo con la identidad autopercibida de la persona, independientemente de que haya modificado o no el DNI. Pero es pensar en esta mirada y es ponerse las lentes de género. ¿Qué ven en esta foto? Mujeres activistas. Que no se ven hombres. Bueno, no se ven hombres, tiene que ver con... A ver, yo quiero mostrarles un poco esta foto que tiene que ver un poco con el contexto hoy, ¿sí? Del movimiento de mujeres. Hay mujeres de todas las edades, sí, perfectamente. Aquí en la izquierda de abajo, sororidad, perfectamente. Pero estamos hablando, digamos, que hay una agenda que hoy en día es la agenda del Ni Una Menos, de la marea verde, pero también es otra agenda. No sé si algo que les llame la atención. De las plantaciones. ¿Perdón? De los pueblos originarios, las mujeres de los pueblos originarios. Mujeres de pueblos originarios, ¿qué más?
Unión de mujeres, perfecto. A ver, un poco lo que yo les quiero mostrar en esta foto, si ustedes ven, la primera es la madre con el nene colgado, con sus dos hijas. La otra son chicas jóvenes que están pidiendo por la ESI. Bueno, el violeta, que es el color de del feminismo, el color del feminismo, digamos, está marcando un poco la agenda de ciertas agendas. Pero, por ejemplo, hay una pareja lesbiana, la otra chica tiene colgado un pañuelo de la bandera del orgullo, bueno, el Ni Una Menos, y en las fotos de abajo hay una chica trans afro, por ejemplo, afrodescendiente, y en la otra hay una chica, entonces, y es más, puse la última porque el Encuentro Nacional de Mujeres a partir del año pasado se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. ¿Por qué? Pasemos a la siguiente. A ver. Eduardo, una aclaración te hago. Sí, sí. Que es un poco en lo que creo se divide la sociedad en estos pensamientos. Nosotros entendemos que hay que generar una cultura del respeto a la diversidad, pero en ese camino siento que perdemos el equilibrio y pasamos a vernos algunos no representados es tanta la diversidad que es como que nos dividen de una forma y es tal la diversidad que pasa a muchos sectores a sentirse no representados, ¿me explico? Sí, bueno, pasemos a la siguiente, sí, sí. Claro, ayúdame con ese pensamiento, Eduardo, a ver. Sí, sí, sí. Bueno, no, espérate, entonces deja la anterior simplemente para poder hablar de esto. A ver, tu pregunta es bastante interesante y bastante compleja. ¿Por qué? Y tiene que ver con lo anterior. Tiene que ver con, por ejemplo, ¿por qué hablamos de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias? ¿Y por qué le ponemos lo plurinacional? ¿Sí? Porque de alguna manera lo que empieza a reconocer el movimiento feminista hoy y empieza a ser muy cuestionado es qué tipo de mujer estás representando. ¿Sí? Es decir, no hay una sola experiencia de las mujeres, son experiencias múltiples. Entonces yo tengo que tener en esta agenda esas múltiples experiencias, que fue la crítica que empezó a hacer el feminismo negro, por ejemplo, que empieza a decir, a mí me discriminan no solo por ser mujer, sino también por ser negra, y estoy en condiciones de mayor pobreza que una mujer que no es afrodescendiente. Aparecen las mujeres indígenas, por otro lado, a decir, bueno, mi problemática es otra. Después, entonces, es tratar de entender que la agenda de feminismo y de género es una agenda múltiple, en la cual hay encuentros, choques, hay alas del movimiento feminista que no están de acuerdo con el aborto. Listo, eso hace parte también. Es a lo que voy. Y yo creo que hay que entender más bien este movimiento y entender como que es una apertura y como digo acá, la apertura es permitir el disenso. Porque el cierre, que es lo que está en el otro lado, es empezar a decir que, por ejemplo, lo que dicen, o por ejemplo, lo que decían las RADFEM, que es lo último, que son las feministas radicales que decían, no aceptamos que entre mujeres trans al Encuentro Nacional de Mujeres, porque para mí mujer es solo la que tiene el sexo femenino. Pero la ley no dice eso, ¿sí? La ley dice que es un autorreconocimiento. Entonces, si yo me autopercibo mujer, ya desde el Estado mismo estoy siendo reconocido y el marco internacional de derechos humanos también. Entonces, yo sé que es difícil, que hay temas de choque, como decía ahí Matías, el tema de trabajo sexual, ni siquiera las organizaciones se han puesto de acuerdo. Entonces, nada. Pero Edu, perdón, vuelvo al tema este de los cambios culturales. Yo me imagino, no sé, a ver, seguramente todos vieron la película Las Sufragistas, y muchos habrán, o la mayoría habrán tenido esa mirada sobre las sufragistas en ese momento, y ahora nadie discute que las mujeres tenemos que votar, ¿sí? Entonces así se van generando, ojalá no fueran tan de choque las cosas, no fueran, pero es lo que sucede, ¿no? Sí, y además hay una cosa que yo quiero aclarar, y es muchas veces nosotros tendemos a construir, perdón, hay un micrófono, sí, tendemos a construir al otro como un otro completo, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué las feministas son irracionales? Yo digo, no, hay sectores del feminismo muy radicales
pero hay sectores que no son tan radicales. Entonces, también es entender que hay una variedad, hay feminismos, ¿sí? Y ahora, yo quiero ir a la, digamos, simplemente a la última diapositiva, perdón que vaya rápido, pero necesito darle tiempo a María Marta, que es lo más importante, no, a la última, y es, sí, cuando empezamos a hablar de géneros, y quiero retomar este ejemplo, es empezar a dar, digamos, si ustedes se fijan al principio, yo hablé del trabajo, ¿no? Y de la diferencia de género, y de la desigualdad, etcétera, etcétera. Esta gráfica lo que nos muestra son datos de una encuesta que se hizo en 2017 en la ciudad de Buenos Aires con población trans. Y en la primera parte vamos a encontrar qué dicen sobre las mujeres trans. Y estos datos, es más, en la encuesta que se hizo en Paraná también están esos datos que son muy similares a estos. Y estos datos que nos dicen, las mujeres trans no terminaron, el 60% de ellas no terminó el secundario, el 43% de varones trans no terminó el secundario, el 12% de mujeres trans participan o ha participado en el mercado formal laboral, el 70% del trabajo nunca tuvo una entrevista laboral. Y en situación de prostitución o trabajo sexual, el 70% de las chicas están ahí. Pero yo quiero que veamos simplemente este dato de la edad de inicio en la prostitución. En esta encuesta fue entre los 11 y los 18 años, el 76% de las chicas iniciaron en la prostitución. Entre los 11 y los 18, y quiero que lo piensen bien, el 76% de las chicas, que el 70% de ellas estuvieron dedicadas a la prostitución, o están dedicadas a la prostitución, trabajo sexual o como le quieran llamar, ¿sí? Y el 75% han sido víctimas de violencia, entre los cuales hay burlas, insultos, agresiones físicas. 64% de ellas ha habido agresiones físicas. ¿Qué quiero plantear con esto y del tema del trabajo? ¿Cuál es el problema aquí? Desde una perspectiva de género, lo que encontramos es que el estereotipo y la discriminación hace que las chicas trans no terminen la escuela, que las expulsen de su casa desde muy chiquititas, que la escuela no es un lugar de contención, sino de expulsión, ¿sí? Y además la sociedad en términos generales termina expulsándolas, dándoles el único lugar para conseguir, digamos, su sustento, el de la prostitución. Entonces, si yo pienso en una perspectiva de género y trabajo, tengo que pensar, obviamente, en la problemática de las mujeres no trans, pero también pensar que la problemática de las mujeres trans es la inclusión laboral. Y eso es lo que significa, pasemos a la siguiente, perdón por la tardanza, es la perspectiva. A la última, y es, ¿qué es la perspectiva con enfoques de género? La perspectiva con enfoques de género, bueno, tal vez pongo lentes porque yo uso lentes, y es tener estos lentes en los cuales yo pueda ver estos diferentes varones y mujeres y las diferencias que hay entre unos y otros, perdón. Así que bueno, nada, eso es como una introducción general. No sé si quieren hacer alguna pregunta, le doy paso a María Marta. ¿Sí? Bueno, yo voy a interrumpir acá porque nos queda re poquito tiempo para María Marta, ¿sí? Y no, está perfecto y se dio así la charla y es súper enriquecedora, pero quisiera que María Marta también pudiera tener su espacio, ¿sí? Agradecer a las personas que están en Hacemos y especialmente a Silvia, que es una mujer maravillosa, excepcional, y que creo que es la mejor referente que puede tener Hacemos, porque la verdad que la empatía que tiene y esa capacidad para trabajar en derechos humanos, que es algo natural, hace que todo sea posible, y bueno, acá estamos. Y también, bueno, me honra muchísimo compartir con Eduardo esto, que es un ser maravilloso que conocí trabajando hace 2 o 3 años, que me llenó el corazón al ampliar mi mirada de las identidades de género. Para mí fue muy importante, fue un antes y un después de todo esto, y bueno, agradecida de charlar un poquito respecto de lo que fue el trabajo legislativo, pero sí decir que crecí muchísimo, muchísimo como persona, como nunca antes había crecido en mi profesión y demás, este trabajo legislativo que, dentro de otras cosas,
obviamente un concejal o una concejal siempre es muy variado el trabajo que tiene para realizar, pero bueno, mi enfoque siempre estuvo en la perspectiva de género y en esta perspectiva transversal en todo lo que hace a una gestión municipal. Obviamente no fue fácil al principio porque fue un trabajo bastante en soledad para tratar de contagiar a mis pares esto de lo que yo sentía, digamos, de la mirada que tenía respecto de la necesidad de que las mujeres lleguemos hasta esta equidad de género. Y al principio, bueno, me sentí un poquito solita en esto, me sentí bastante desalentada, pero bueno, empecé a pensar en Valentina Gómez Miranda, que en el año 83 trató de introducir las reformas en materia de familia y equiparar a mujeres y hombres, el divorcio, la patria potestad, a partir de un montón de leyes. Entonces yo decía, bueno, si Valentina puede, que me quede yo. Y desde ese lugar también empecé a tener una mirada distinta, pero también entendiendo el lugar donde estaba trabajando, porque la Municipalidad de Paraná estaba muy acentuado el patriarcado en la política, muy acentuado. Entonces ya las mujeres teníamos un trato que era bastante discriminatorio. Los hombres estaban acostumbrados a ese ejercicio de poder y también a un trato un poco denigrante hacia las mujeres, a veces con un poco de, no digo acoso, pero era muy difícil. Fue muy difícil ese inicio. Entonces fue que una de mis primeras ordenanzas fue hacer un programa municipal de capacitación sobre igualdad y equidad de género, con carácter obligatorio para todo el personal político de planta permanente y contratado de la Municipalidad de Paraná. Que esto fue en el año 2017 y en el año 2019 se terminó transformando en la ley Micaela, que por la desgracia de lo que ocurrió, hoy en día en todos lados se habla de la necesidad de capacitar a todos los poderes del Estado para que estas políticas públicas se puedan implementar, porque si no sabemos de qué se trata, si no conocemos, es imposible que podamos compartir siquiera la mirada. Y ahí, si vos querés, Silvia... Martu, eso te iba a decir, vos decime cómo... Ahí. ¿Voy a este cuadro o voy a...? Ahí. ¿Por qué tenemos que tener esta perspectiva de género en nuestro trabajo legislativo? Y es importante decir, bueno, no es la idea que se le ocurrió a una mujer 2, 3, 10, o porque se puso de moda, sino que primero tenemos que pensar en esto que dice la placa. Es un derecho humano universal fundamental. Y esto está dado por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminaciones para las mujeres. Esta temática, Argentina obviamente adhirió a esta convención por ley 26.485, y el Estado está obligado a tener perspectiva de género en sus políticas. Por tanto, el trabajo legislativo debe acompañarlo también. Después también porque Argentina 2 veces fue instada a aplicar esta perspectiva de género por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2016 se instó a reforzar las iniciativas de coordinación para asegurar la igualdad de género, y en el 2018 el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales también le recomendó a Argentina que se preste particular atención a las necesidades e intereses de los grupos que sufren discriminaciones, entre ellos las mujeres, obviamente, como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad. Y también la Comisión Interamericana insta a nuestro país a reforzar todas las disposiciones legislativas y las políticas públicas, asignando presupuestos destinados a lograr esta igualación de derechos entre hombres y mujeres. Si vos querés, Silvia, ¿cómo no? Y también, bueno, todos los incisos ahora que siguen, que tienen que ver con lo que dice el artículo 7 de la ley 26.485, que es esta ley para la erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer, que va hablando en los distintos ítems de la eliminación de las discriminaciones y desigualdades
de relaciones de poder sobre mujeres, la adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres, la asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándole el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz de servicios creados aquí. Todo esto lo va diciendo, si querés, la próxima placa, Silvia. Ahí va, todos los incisos del artículo 7 de la ley. La adopción del principio de transversalidad, que estará presente en todas las medidas, así como la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinar recursos presupuestarios. Fíjense que siempre hablamos de lo mismo, transversalización de políticas públicas y recursos presupuestarios, porque no pueden existir estas políticas si no hay un recurso asignado. Bueno, después también, bueno, los otros ítems que si querés irlos pasando, están todos en el artículo 7 de la ley, pero es importante tener en cuenta por qué necesitamos hablar de este enfoque de género en lo que es nuestro trabajo legislativo, o por lo menos en el que debería ser. Y ahí te pido, Silvi, la próxima placa. ¿Cómo no? Que tiene que ver con esto que dice Marcela Largade, que es una política y académica, antropóloga, investigadora mexicana y representante, una de las representantes y referentes del feminismo latinoamericano, que habla de la reivindicación de la igualdad como un principio normativo y como derecho que se sustenta en un principio ético de justicia. Fíjense lo que estamos diciendo, o sea, no es que se me ocurre hacer una ordenanza, una ley, que tenga que ver, no, un principio ético de justicia. No es justa la convivencia en la desigualdad y tampoco la competencia en las desigualdades. Esto dice Marcela Largade. Es preciso reconocer que la participación, la acción, el pensamiento y el saber y todos los recursos que se utilizan e intercambian son poderes, y la mayoría de los cuales son monopolizados por hombres y las instituciones en detrimento de las mujeres. Realmente esta es la realidad, esto es lo que nos atraviesa y este es el cambio que tenemos que lograr. Es el cambio que tenemos que lograr cada uno de nosotros y de nosotras a través de la educación, a través de la preparación, pero también el Estado tiene que llegar a poder cumplir con todos estos principios éticos de justicia. Si vos querés, pasamos, Silvi. Y acá también es importante, como lo dijo Eduardo, esto no es una cuestión de mujeres, no es que yo soy feminista y debo llevar esta bandera. Es imprescindible que los hombres acompañen este proceso cultural. Los hombres que históricamente estuvieron en lugares de privilegio, tienen que ceder esos lugares de privilegio y tienen que ayornarse, y tienen que poder compartir lo que es esta mirada. Todas aquellas personas que han accedido a una banca por un mandato, o sea, el mandato popular que les otorgó ese lugar, tienen que tener esta perspectiva de género para lograr este proceso de transformación social y cultural que tanto reclama la sociedad. En esas fotos que Eduardo ponía como este grupo de mujeres, estos grupos de mujeres tan disímiles, estos son los reclamos de la sociedad. Y acá dice responsabilidad de los legisladores y las legisladoras también, que tiene que ser, primero, tratar de erradicar la desigualdad de los géneros, pero también, de manera especial, poner fin a la violencia contra las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ. Si querés pasamos, Silvia. Y para ello también creo que en primer término, y como esto es una charla que estaba dirigida hacia legisladores y legisladoras, tenemos que hacer un diagnóstico de situación de cuál es el lugar que en los municipios donde estamos trabajando, o si hubiera legisladores provinciales también, el lugar de qué recursos contamos en cada uno de los lugares o municipios. Primero, tener en cuenta el lugar que ocupan mujeres y hombres en los consejos deliberantes. Y esto que también decía Eduardo, que por lo general las mujeres, porque los hombres, hay un mandato que en la política está implícito, los hombres siempre van a las comisiones de presupuesto, de legislación, de obras públicas, y las mujeres tenemos que ir a las comisiones donde se tratan cuestiones más sensibles de familia, niñez, equidad, cultura. No,
necesitamos que haya equidad en la conformación de las comisiones, pero también equidad en lo que son los cargos que se dan en los consejos deliberantes, en las presidencias de bloque, en las vicepresidencias de los consejos deliberantes, en las presidencias de las comisiones. Entonces, es imprescindible poder tener esta relación. Y creo que la Comisión de Hacienda y Finanzas tiene que ser, tanto en las legislaturas como en los municipios, tiene que ser la comisión que mayor equidad debe alcanzar. Porque todas estas políticas públicas que podamos pensar, si no están incluidas en un presupuesto, quedan a... O sea, son meras declaraciones, sí, hermosas, todos aplaudimos contentos, pero no se pueden aplicar. Y estaba viendo, salió hace 2 días o 3 días atrás un decreto a nivel nacional, el 680, donde se crea una jefatura de gabinete de ministros para que se aplique de manera transversal las políticas de género. Fíjense que a nivel nacional en este momento también se está sumando esto de la transversalización de las políticas de género en todas las políticas públicas. Con más razón aún dentro de los municipios o las legislaturas provinciales tenemos que tomar en cuenta esto. El segundo ítem son las herramientas con las que cuenta cada municipio y la necesidad de tener equipos técnicos necesarios para afrontar las temáticas de género con equipos interdisciplinarios. Ahí es importante saber si, por ejemplo, tenemos una subsecretaría, una dirección, una subdirección de la mujer, de mujer y diversidad, y si no está, es necesario crearlas, porque tal vez que dentro de unos años no sean necesarios, pero si estas secretarías no funcionan, es muy difícil que estas políticas se puedan aplicar de manera aislada. Y también lo llevó a otro recurso absolutamente necesario, como también es las casas refugios en los municipios que no los hubieran. Las casas refugios es para albergar a mujeres y niñas y niños que sufren violencia. Creo que es imprescindible también que en los municipios cuenten con estas herramientas. Pero volvemos a lo que dice acá, con equipos interdisciplinarios que estén formados para poder afrontar esta temática y llevarla adelante, y pasando al tercer punto, que es este trabajo en red y articulado con organizaciones de la sociedad civil, universidades, con otros municipios, con el Poder Judicial, con organismos provinciales y nacionales. Digamos, esto es claro. Nunca se puede, desde un municipio con políticas aisladas, poder ni llegar a equiparar los géneros ni erradicar las violencias, sino es con este trabajo articulado. Y si vos me permitís, Silvi, la próxima placa, lo voy contando, dentro del trabajo legislativo que hice en el periodo 2015-2019, hicimos 3 trabajos en red que fueron importantísimos como políticas públicas para la Municipalidad de Paraná. Primero, se hizo en el 2017 se firmó un convenio con el Poder Judicial de la provincia. Es la primera vez que la Municipalidad de Paraná firmaba un convenio marco con el Poder Judicial. Ahí, por otra ordenanza, que después la van a ver, que está nombrada, que es un programa para las buenas masculinidades o erradicación de las violencias masculinas, se logró que las oficinas de medidas alternativas derivaran a este taller municipal a aquellos hombres que habían cometido violencias, pero que no llegaban a configurarse en delitos con penas, entonces como medida alternativa iban a participar de estos talleres. Fue tan exitoso esos talleres, insisto, lo creamos por una ordenanza y que se armó todo un equipo de interdisciplinario, que un juez penal de menores solicitó, como este programa era para hombres que ejercían violencia mayores a 18 años, un juez penal de menores solicitó la adaptación
para poder trabajar este programa con menores también que ejercían violencia. La verdad que fue increíble esa experiencia. Y después, bueno, la otra experiencia fue donde trabajamos con Eduardo y Silvia, que fue a través de un convenio que firmó la Municipalidad de Paraná con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde el Ministerio de Justicia fue, en realidad, donde tenía, el objeto era el relevamiento de la población trans y hacer una primera prueba piloto para políticas públicas para el colectivo, pero era imprescindible conocer las condiciones de vida y las características sociodemográficas. Bueno, también ese convenio de colaboración y todo el trabajo que se articuló también con un tercer convenio que se firmó con la UADER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, se logró llegar a una ordenanza que fue la 9834, que fue presentada por personas trans de la ciudad de Paraná, donde se creó un plan de inclusión integral y de acciones de reparación con distintos ejes temáticos para ser aplicados dentro de la ciudad de Paraná. Entonces, estas articulaciones derivaron en políticas públicas que obviamente también se les fue asignando presupuesto. Nunca fue el presupuesto óptimo, pero hubo algo de presupuesto como para empezar a hacer girar esta rueda. Si vos me permitís, Silvi, la próxima placa. Bueno. Y después también algo más que faltó, pero que quiero comentarlos, y hay un link muy interesante, que para hacer este trabajo legislativo y este enfoque, lo que tenemos que tener en cuenta es la utilización del lenguaje inclusivo en cuanto al género. Que después vamos a pasar, si podemos, la dirección es un Power con una página de Naciones Unidas, donde dice claramente, no es la utilización, porque hay muchas personas que están en contra de la palabra o de la X, o de la arroba, que no hablo del lenguaje inclusivo respecto a eso, sino que situarnos en claramente hacia quién estamos hablando. Si nos estamos dirigiendo hacia una legisladora mujer, no masculinicemos esa expresión, y después todos aquellos artículos que se incorporan cuando queremos nombrar a alguna persona, si son innecesarios, no hay que generarlo, porque el lenguaje obviamente hace una referencia, y el lenguaje en muchos casos refuerza el patriarcado, que en un trabajo legislativo tenemos que evitarlo siempre. Bueno, para la adopción de medidas legislativas tendientes a erradicar esta violencia contra las mujeres, empecé como un primer lineamiento a tener en cuenta lo que nos marca la ley 1027 dentro de lo que son las atribuciones y competencias de los municipios. Y una primera mirada de la ciudad de Paraná era que menos del 4% de las calles llevaban la nomenclatura de una mujer. Evidentemente, en nuestra ciudad de Paraná, las mujeres estábamos invisibilizadas. Todas las calles tenían nombres de hombres, o de algún parque nacional, o algún símbolo especial, pero no existían mujeres. Las mujeres prácticamente, excepto contadas excepciones, no había calles con nombres de mujeres. Y empezamos a hacer todo un estudio respecto de esto, y vimos que, bueno, que es algo que se repite en todas las ciudades del mundo, grandes ciudades del mundo también tenían esta problemática. Entonces empezamos a avanzar y terminaron siendo 25 ordenanzas que determinaron la nomenclatura para calles de la ciudad de Paraná con mujeres con distintas características, mujeres muy conocidas. Acá tenemos en la pantalla Florentina Gómez Miranda, Elvira Rawson, Julieta Lanteri, bueno, las hermanas Mirabal, pero también buscamos mujeres representativas de la ciudad de Paraná, como Estela Verdú. También estaban la calle, a ver, un poquito más arriba, bueno, estaba Dolores Costa, también estaba Modesta Milián, eran mujeres de Paraná, pero también hicimos la nomenclatura
con mujeres que fueron víctimas de femicidio, para que también en la ciudad de Paraná quede plasmado en sus calles lo que es la violencia hacia las mujeres. Así fue el nombre de Romina Ibarra y el nombre de Priscila Hartman, 2 víctimas de femicidio. Creímos que era importante. Acá en la presentación, como son 19 ordenanzas, pusimos algunas nada más, pero sí, claramente, ¿no? Claramente, pero bueno, fíjense lo que es ver que una ciudad ni siquiera nos sentimos representados porque las calles no estamos nombradas. No nombradas, claro. Y parece que no hubiera historia, parece que estas mujeres no se merecieran que una calle llevara su nombre. Y después de ahí, bueno, fuimos también trabajando en otros, si vos querés, el próximo Power, en otras ejes temáticos, como era la ampliación de los derechos de las mujeres trabajadoras. Ahí, una de las primeras ordenanzas también, que costó también que salga porque fue muy difícil que se pueda entender en una política machista, pero bien machista era esto. Dijimos, hay una necesidad de hacer la ampliación del régimen de licencia por maternidad para los agentes municipales. ¿Y cuál fue el primer impacto? No, se van a embarazar todas ahora para tener más días de licencia. O sea, fue muy difícil poder hacer entender que una mujer, los 90 días no son suficientes. No solamente para la mujer, sino que para la familia no es suficiente. Entonces, bueno, ahí hicimos una ampliación a 180 días, que los Emanuel y el resto de los hombres acompañaron en el convencimiento de que esta era una ordenanza en beneficio de la familia, de 180 días la ampliación de los días, y después a 210 días en caso de embarazo de riesgo, partos múltiples. También se amplió el plazo de lactancia, algo tan necesario, y bueno, lo que no logramos por ahí en ese momento, tal vez que las legisladoras o legisladores posteriormente pueden hacerlo, solamente logramos una ampliación de la licencia de paternidad, pero no logramos poder hacer el canje si lo definían entre la pareja. Se amplió la licencia de 10 a 20 días. Y también, bueno, una ordenanza de menor peso, pero sí de un peso simbólico importante, fue que el día 8 de marzo hubiera gratuidad en el transporte público para que todas las mujeres lesbianas, personas travestis, transexuales, pudieran marchar el día 8 de marzo para la reivindicación de sus derechos. La próxima placa, Silvi, si querés. Ya vamos, ahí está. Bueno, también se dio por ordenanza 9620 la creación del Instituto Municipal de la Mujer para el Estudio, Investigación y Diseño de Políticas Públicas en temáticas de género, que creíamos que era necesario. Había un instituto creado anteriormente por un decreto de una gestión anterior, pero quisimos pasarlo a una ordenanza y darle un formato determinado para que ahí se puedan ir diseñando y pensando políticas públicas, de donde salieron muchas ideas legislativas también. Hubo un trabajo articulado con la sociedad civil, equipos interdisciplinarios, consejo deliberante, donde surgieron varias de las ideas que más adelante vamos a exponer. Y también se reguló el funcionamiento por ordenanza de la Casa de las Mujeres, o Casa Refugio, que es lo que hablábamos, que es necesario que los municipios que cuenten con este lugar, para que allí puedan recurrir las mujeres que son víctimas de violencia con sus hijas e hijos y no tengan otro lugar para estar, mientras que se van tramitando las medidas legales que correspondan, ya sean de exclusiones, de restricciones y demás. La siguiente placa, por favor. Bueno, también después veíamos, tenemos leyes nacionales que entendíamos que en la ciudad de Paraná no había conocimiento o que no había políticas públicas destinadas a esto. Y una de las primeras ordenanzas que trabajamos en esto fue la 9749, que no sé si recuerdan, o algunos conocen el caso, si no se los comento. Una escuela adventista trabajaba con un material homofóbico dentro de las clases, y ese material era dirigido a todo el alumnado. Entonces,
ahí, bueno, fue muy fuerte el ver el contenido, hubo mucho rechazo, el INADI intervino también, y muchos organismos de derechos humanos, desde Nación también, respecto de que se retire este material, pero ahí vimos que era necesario que la municipalidad tomara una medida que condenara la violación de los derechos humanos y se declarara a la ciudad de Paraná como una ciudad amigable de la diversidad sexual. Y bueno, esta ordenanza tiene también varios contenidos, entre ellos es que todos aquellos medios de comunicación que violan los derechos humanos del colectivo LGTBIQ también se les retire la pauta publicitaria. Y también una campaña de educación para todos los medios de comunicación, ya sean radiales, escritos, páginas web y demás, respecto de lo que son lo que llamamos géneros, tanto el respeto hacia las mujeres como hacia la diversidad sexual. Y después la ordenanza, que bueno, esa es una de mis hijas preferidas, digo yo siempre, que fue parida en un ámbito de mucho amor y en un trabajo colectivo increíble, que fue este plan integral de acciones de reparación a personas travestis y trans de la ciudad de Paraná, y lo trabajamos con Eduardo, con Silvia y con la comunidad trans, que primero hizo este relevamiento que les comenté, y después esta política pública, donde a partir de este año, bueno, debía también, uno de los ejes temáticos importantes era la incorporación de personas trans a la Municipalidad de Paraná, con una asignación de 6 personas por año, donde también se iba a trabajar las infancias trans, lo que era la educación, el acceso a la escuela municipal para que puedan hacer la terminalidad secundaria. Bueno, todas estas ordenanzas se las dejo para quien le interese después pueda, ahí están los números, pueda verlo, pero la verdad es que fue un trabajo excelente y este trabajo articulado y en red, donde la sociedad civil fue el artífice y nosotros fuimos solamente los instrumentos para llegar a esta hermosa ordenanza 9834. Si querés decirle la próxima placa. Bueno, después también hubo ordenanzas de visibilización y sensibilización, como una de ellas fue la 9853, que fue la adhesión al proyecto cultural Banco Rojo, que es llevado adelante por la fundación que encaran los padres de Wanda Tadei, una víctima de femicidio, no sé si recuerdan que ella fue quemada por su expareja, y bueno, a raíz de las quemaduras después murió, y los padres comenzaron a este proyecto cultural Banco Rojo, que se pintan en las ciudades, en la ciudad de Paraná hay 3 bancos rojos pintados por la leyenda que dice en memoria a todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Era una campaña de sensibilización que nos pareció re importante, esto lo trabajamos con Emanuel Gainza, nos pareció re importante, si bien el proyecto empezó primero como un proyecto acompañando esta fundación, después lo transformamos en ordenanza para que quede como una política pública y que sea aplicada permanentemente. Y después también la 9874, disponiendo la iluminación de la Municipalidad de Paraná como un método de la iluminación en color naranja, como un método de visibilización y sensibilización cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre. Paraná es muy simbólico, los que conocen por ahí ven la municipalidad que está iluminada de un color u otro, y bueno, esto pegó, impactó mucho el hecho de que se empiece a ver esta municipalidad naranja los 8 de marzo y los 25 de noviembre como una medida más. Si vos me permitís, Silvi, la próxima. Bueno, ahí lo que decía Mati hoy al principio, que decía Eduardo también, y que todos y todas coincidimos, también lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, que en nuestra provincia no se aplica lamentablemente, y nosotros pensábamos, bueno, en el ámbito de la Municipalidad de Paraná, ¿cómo podemos hacer? Y los 2 lugares donde podíamos aplicar esto eran en los jardines maternales o los centros de primera infancia y en el Centro Municipal de Perfeccionamiento. Entonces, que es como la escuela municipal donde trabajadores y trabajadoras municipales pueden terminar la escuela primaria y secundaria y de oficios. Entonces, a través de la ordenanza 9802,
se implementó con carácter obligatorio de manera transversal para todos los jardines maternales y de primera infancia, dependientes de la Municipalidad de Paraná, los lineamientos curriculares de educación sexual integral a nivel inicial del Consejo Federal de Educación. Y por la ordenanza 97-99 se implementó en el Centro de Perfeccionamiento los contenidos también del Consejo Federal de Educación dentro de lo que es escuela primaria y secundaria. También en la creencia de que, bueno, dentro de lo que la ley 10.027 nos permitía como competencia de los municipios, este es el aporte que nosotros hacíamos para la implementación de la ley de educación sexual integral. Y después, bueno, creo que estas fueron las ordenanzas que mayor peso tuvieron también, que tienen que ver darle contenido a la ley 26485, si bien la ley tiene todos los contenidos para ver, pero era poder trasladarlo a la ciudad de Paraná, porque tanto la provincia como la Municipalidad de Paraná están adheridas a esta ley, pero decíamos, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas, los lineamientos concretos que podemos hacer para la aplicación de esta ley tan importante para las mujeres? Donde se remarca la violencia en todas las formas que se presenta y en todos los ámbitos, y cómo es necesario combatirlo. Entonces, una de las primeras ordenanzas, que fueron en el 2411, fue una campaña de difusión sobre las líneas de atención a víctimas de violencia, que también estaba vinculada con la 9453, que era crear un link o un vínculo en la portada web de la Municipalidad de Paraná y del Consejo Deliberante, donde haciendo un cliqueo se pudiera obtener toda la información necesaria de los lugares donde concurrir una mujer que quiera realizar una denuncia. Porque si bien la línea 114 es una línea nacional y que sabemos que se aplica, los municipios son la primera puerta donde ciudadanos y ciudadanas van a solicitar estas respuestas que necesitan. Entonces, la creación de un link donde estuvieran los teléfonos, los horarios, la dirección de la Subsecretaría de la Mujer, que supieran que había una casa de refugio en la ciudad de Paraná, obviamente sin una dirección, pero sabiendo que estaba, creíamos que era necesario que esto apareciera en la portada web de la municipalidad, y no solamente que en la portada dijera cómo pagar impuestos, cuáles son las obras que se está haciendo, sino que también darle la primera cara que tuviera la página web, tuviera esta sensibilización y esta perspectiva de género que queríamos que se empezara a desarrollar. Silvi, si vos querés la próxima. También después se sancionó la ordenanza 94-99, donde se creó un régimen especial con goce de haberes y sin pérdida de presentismo para todas las agentes municipales que sean víctimas de violencia de género. Porque nos encontrábamos con que las mujeres, por digamos, la vergüenza, la estigmatización que generaba reconocerse como víctimas de violencia, sacaban guías o bajo código de una licencia psicológica y estábamos tapando realmente el problema que había, la violencia que sufrían estas mujeres. Entonces, bajo un código que es un código que solamente maneja recursos humanos y que no es un código que pueda tener acceso a todo el mundo, se da la posibilidad de que las mujeres gocen de la licencia que necesitan. Esa licencia, obviamente, primero se tiene que dar la denuncia y también interviene el equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de la Mujer para hacer el acompañamiento. Pero creemos que era importante decir, basta de tapar la violencia, basta de estos códigos de licencia psicológica cuando la problemática era otra. Después también la ordenanza 9649, dentro del marco de la responsabilidad social empresaria de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones móviles, que presenten un plan destinado a proveer de equipos celulares con crédito a mujeres víctimas de violencia de género. Sabemos que el Poder Judicial otorga a las mujeres que hacen denuncia y que tienen medidas de restricción, otorga celulares, aquellas que no lo tienen con las características necesarias para el botón antipánico, pero también creíamos que las empresas móviles de telefonía móvil también tenían que hacer
este aporte y por eso el dictado de esta ordenanza. Después también la ordenanza 9862, que es un protocolo de actuación integral en salud en situaciones de violencia contra las mujeres. Acá creímos sumamente importante las mujeres. Uno de los lugares donde concurren son a los centros de salud municipales. Y ahí claramente el personal de salud puede detectar las situaciones que están expuestas a algunas mujeres respecto de violencia. Entonces, por ahí, si una mujer llegaba con determinadas características que se pudieran asociar con una violencia, que hubiera un protocolo de actuación para que esa mujer no sea atendida solamente a una violencia física, sino que también se pudieran articular con el equipo interdisciplinario un trabajo de acompañamiento. La verdad que los centros de salud trabajan muy bien en esta problemática, pero faltaba esto de la implementación del protocolo para que también pudiera haber un trabajo unificado y también la reserva del caso, porque sabemos que, bueno, que tiene que haber confidencialidad en toda la información que se maneja. Todas estas ordenanzas están publicadas, ahí recién preguntaron, están todas publicadas. Después, bueno, ahí están diciendo que se va a publicar. Sería interesante publicar no solamente el título, sino que el contenido, porque por ahí se pueden replicar en algunos municipios que pueden estar necesitando estas herramientas. Subimos un chiquitín, Silvi, que me faltó una. Perdón, María Marta, asumo esto, que lo dije al principio, pero lo reitero para que quede que, bueno, hay un digesto en la municipalidad que están todas estas ordenanzas ordenadas, y que, bueno, vos fuiste la creadora también de este digesto, okay, por esta materia, así que es muy fácil, son de muy fácil acceso, no solamente los números y los nombres de las ordenanzas, sino también sus contenidos, y que además también en ese digesto hay leyes internacionales, nacionales y provinciales. Así que, bueno, es muy fácil entrar también, y me parece muy importante que esto se sepa, ¿no? Ahí, María Marta. Era la ordenanza 9579, que es lo que comenté hace un rato, que trabajamos con el Poder Judicial también y con muchos actores de la sociedad civil, que era un programa especializado para la erradicación de la violencia de género destinado a la reeducación de los hombres que ejercen violencias mayores a 18 años. Esta reeducación tan necesaria que es parte de los lineamientos de la ley 26485, estos programas por las buenas masculinidades, para que también los hombres creo que son víctimas del patriarcado también, y que obviamente las mujeres somos las primeras víctimas, pero a los hombres les cuesta salir de ese lugar por la educación que también recibieron. Entonces estos programas de reeducación, que después fue adaptado a trabajos con menores, trabajo penal con menores, también fue, la verdad, muy, muy bueno, y llegamos a contar dentro de ese programa tanto con un papá con su hijo, por ejemplo, un hijo de 18 años, por la ESI que recibió en la escuela normal, que es una de las únicas que la da. El chico empezó a ir porque reconoció las violencias que ejercía sobre su novia, pero también lo llevó a su papá. O sea, fueron, la verdad, círculos muy virtuosos que se fueron dando con este trabajo que hacía el equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Paraná. Si querés, Silvi, la próxima. Adelante, esta ya la pasamos, así que vamos a la próxima. No, ahí quedó una, si vos querés. Quedó una, perdón, no lo advertí. El programa, sí, tenés razón. También el equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de la Mujer, a través de la ordenanza 9560 le dimos un montón de trabajo, porque fueron algunas escuelas que lo permitían, porque, bueno, no todas las escuelas por el Consejo de Educación lo permitieron, pero se trabajó en un programa de concientización, prevención y detección de violencia en los noviembre. Hicieron a través de talleres en muchas escuelas, un trabajo sostenido durante 2 años, y la verdad que los resultados fueron increíbles, porque chicas y chicos pudieron empezar a llevar adelante sus relaciones de una manera más sana. Nos queda, la verdad, una satisfacción increíble respecto de esto. Después, pasando a la ordenanza 9608, fue
una ordenanza donde se dispuso la adjudicación de lotes o un lugar en planes de construcción de viviendas donde el municipio intervenga para mujeres víctimas de violencia de género. Porque sabemos que muchas veces las mujeres, al denunciar al agresor y después ir a una casa de refugio, cuando tienen que volver a su hogar no lo tienen y tienen que volver por el agresor y se repiten estas violencias porque no tienen un lugar. Entonces, con adjudicación de lotes o dándole prioridad en un 5% había, no, perdón, un 10% había en este programa, para todos los programas que la municipalidad, los planes que dé de construcción, haya un cupo para mujeres que obviamente debían inscribirse en un registro previamente. Después también en el entendimiento de que esto que hablabas vos, Eduardo, hoy, que las mujeres no tienen trabajos formales, que no tienen posibilidades de acceso a trabajos tampoco, o la brecha salarial es muy grande, un programa se creó por Ordenanza 9783 de Emprender y Aprender Juntas. O sea, era un programa de emprendimiento también con toda esta perspectiva de género que es necesario para que se pueda ir trabajando de manera articulada y, como siempre decimos, con sororidad y empatía entre las mujeres para lograr la generación de empleo. Si vos querés la placa siguiente, Silvi. Sí, ahí vamos. Hablando de la generación de empleo, también esta ordenanza que fue bastante resistida, que es la 9846, que fue un trabajo que empezamos a hablar y articular con la UTA, la Unión de Transporte Automotor, que sabemos que los choferes de colectivos, en el 99% son hombres y que son muy buenos ingresos. Y que por qué no hay mujeres que puedan acceder a eso, porque bueno, porque las mujeres por lo general no saben manejar colectivos de gran porte o camiones, no hay mujeres camioneras también, porque no hay esos estereotipos de género de los que hablábamos, los colectivos y los camiones no son para mujeres. Entonces, bueno, se creó este programa para, a través de la municipalidad y la UTA, poder generar un registro de mujeres para enseñarles lo que es la conducción y poder tener acceso a, posteriormente, un lugar de trabajo con sueldos que sean significativos. Y bueno, también dentro de lo que podría llamarse una bolsa de trabajo, la ordenanza 9849 se crea un registro municipal de trabajos y oficios en el ámbito de la Municipalidad de Paraná para poner a disposición de todas aquellas empresas u organizaciones que por ahí necesitan determinadas personas con alguna formación o instituciones que quieren trabajar con mujeres y enseñar algún oficio para poder generar estos círculos que necesitamos de equidad, puedan generarse a través de este registro las consultas donde las mujeres podrían inscribirse. Y bueno, este se lo dije, una de las primeras ordenanzas que terminó 2 años más tarde siendo la ley Micaela, que lo celebro, pero que... Yo quiero decir algo, Paraná tuvo su ley Micaela, que en realidad es esta ordenanza antes de que la tuviera Nación. De hecho, se empezó a implementar y yo tuve la oportunidad de trabajar en un organismo nacional, que es el INADI, y cuando comentaba esto, a nivel nacional no se podía creer, súper de avanzada, realmente, y bueno, súper importante. Y desde Nación nos ayudaron con la capacitación, porque vinieron de la Secretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos ayudaron en estas capacitaciones para comenzar este trabajo, que bueno, hoy en día se sigue haciendo con la ley Micaela, que todos celebramos. Y bueno, después también la ordenanza 9654, que es una campaña de concientización sobre el acoso sexual callejero, que también tenía que ver y está relacionado con otra ordenanza que está un poquito más abajo, que es el botón antipánico en las unidades de transporte público de pasajeros, por el acoso que estamos expuestas las mujeres todo el tiempo, y que también con campañas, si bien la campaña no lo va a evitar, pero sí ayuda en su momento, pero después no se terminó de cerrar, por cuestiones políticas también. Inclusive la misma UOCRA
que es uno de los sectores que más colaboran con este acoso callejero a veces, estaban de acuerdo en este cambio de mentalidad, porque la UOCRE está trabajando mucho hacia adentro respecto de, primero, que haya mujeres que puedan hacer el oficio, y segundo, también de que las mujeres podamos tener un lugar libre, de que la calle sea un lugar libre de acoso. Si vos bajás, Silvi, también está ahí la ordenanza 9716, que es el sistema que los colectivos, todas las unidades de transporte de la ciudad de Paraná, deben contar con botones antipánico para el caso de acoso. Porque, bueno, se habían dado 2 o 3 situaciones en la ciudad de Paraná, pero sabemos que en todo el mundo se da, donde a veces los choferes no sabían qué hacer cuando se daba alguna situación, y entonces, bueno, estaba la necesidad de implementar un protocolo, pero también estos botones antipánicos debían implementarse con la comunicación al 911 para que se pudiera detectar y articular la forma de interceptar a estos agresores, que utilizan a veces el hacinamiento en el transporte público para ejercer violencia sobre las mujeres. Y después, respecto a lo que es la violencia simbólica, que sabemos que es una de las tantas violencias que determina la ley 26485, que también fue una ordenanza un poquito cuestionada porque bueno, estaba muy arraigado en la cultura de nuestra ciudad y más aún de pueblos o ciudades del interior, que es la ordenanza 9792, que dispone que la Municipalidad de Paraná no organizará, avalará ni auspiciará de manera directa ni indirecta elecciones de reino o concursos de bellezas en celebraciones populares llevadas a cabo en espacios públicos. Con esto queremos poner, de alguna manera, o la Municipalidad de Paraná, poner un granito de arena en decir, basta de estereotipos de género. No tiene que haber más concursos de belleza, no tiene que haber más elecciones de reina. Se hacía en Paraná había una fiesta que era la fiesta del mate, y se elegía siempre la reina y demás. En muchos pueblos del interior también están esas fiestas, y decimos, ¿por qué la mujer tiene que ser siempre vista por la belleza y desde ese lugar corrernos en lo que es la violencia simbólica hacia las mujeres? También, bueno, fue lindo pensar desde ese lugar. Cuando termina María Marta, bueno, después le hago 2 comentarios, digamos, sobre varias de las cosas. No, muy breve, pero me parece que es muy importante para que los hombres participemos de estas capacitaciones, digamos, de tratar de aprender y comprender muchas cosas. Con María tengo la confianza, digamos, de haber participado 4 años juntos, y la verdad es que es real. Al principio, muchas de estas cuestiones que ella planteaba, mucha de la agenda de que hoy tiene que ver con la equidad de género, me costaron un montón interpretar la importancia, la necesidad, conocer las realidades también de un montón de mujeres que son víctimas de violencia, para comprender por qué los alcances de un montón de cosas que uno naturalmente no las identifica o no las tiene en su conformación, digamos, de las experiencias que uno le pueden pasar. Y la verdad que es muy importante 2 cosas. Primero, como les decía, que los hombres participemos de estas actividades, porque si no parece un tema que está absolutamente segmentado a la mujer, y eso también es un estereotipo negativo de no entender de que la única forma de cambiar estas cosas tiene que ver con trabajar juntos y crear una equidad donde cada uno con sus particularidades, pero respetando, digamos, la otra persona. Eso nos costó mucho. Yo estoy contento en ese sentido porque ya después de la mitad de la gestión y al final también, como que tuvimos un avance en la interpretación de eso, y pude acompañar también más a María, y la verdad que destacar la resiliencia, ¿no? Porque en muchas de estas cosas, uno lo ve en perspectiva, la puede interpretar que estaba gritando sola sobre esta cuestión o empujando solo estos temas, y la verdad que, bueno, está bueno que eso vaya cambiando. Yo, con el caso de Silvia, me ha pasado también en muchas cuestiones, uno también como que va evolucionando, aprendiendo otras cosas, entendiendo, y eso tampoco está mal, digamos, entender que nosotros venimos de alguna concepción que por ahí es machista o tiene algunos estereotipos fijos. Bueno, eso hay que trabajarlo, digamos, nosotros ya nacimos en esa cultura, y tampoco hay que recriminarlo, criminalizarlo, sino poner ganas para ver cómo evolucionamos y cambiamos hacia adelante. Así que creo que es importante multiplicar el mensaje, y que sobre todo los que somos varones también podamos plantear estas cosas, porque si no, parece, como les decía, una cuestión segmentada solamente a la mujer y no entender la problemática en el fondo. Así que bueno, eso nomás. Y tu último año de gestión fue una mirada tan abierta, Emanuel, tan abierta, que la verdad
al principio fue para vos como un proceso de aprendizaje, pero ya el último año estabas en carrera que daba gusto. El último año ya habíamos entendido la visión, ya está, estábamos juntos, éramos dos ahí batallando y acompañando, me pone contento. Pero eso es lo que la perspectiva de género y el enfoque de género nos lleva. Vos fijate que por más que estemos parados en lugares distintos, después cuando podemos, logramos aunar esfuerzos y llegamos a esta mirada de la equidad, esta mirada de jerarquizar políticas con perspectiva de género, y es maravilloso. Está bueno, está bueno. Para mí fue maravilloso. Y por ahí ya termino para que después podamos hacer alguna relación. Una de las últimas ordenanzas fue un programa de formación y concientización sobre el parto y el nacimiento respetado, porque también la ley 26485 habla de la violencia obstétrica, que es una violencia que no se habla mucho, pero que se sufre, muchísimas mujeres la sufren, y que es necesario a través de los organismos de salud que se pueda dar a conocer cuáles son los derechos de la mamá o de los cuerpos gestantes, del recién nacido, del padre, y lo que es el nacimiento respetado, el trato digno hacia la mujer que está pasando por uno de los momentos, creo que más críticos de su vida, digamos, en cuanto a las emociones, en cuanto a los dolores y demás. Entonces esa violencia obstétrica que ha tenido tan poco tratamiento en leyes provinciales, bueno, en la municipalidad hicimos un programa para que a través de salud y, por supuesto, en el limitado ámbito de los centros de salud municipal se pueda elaborar. Y bueno, para cerrar, lo que Silvia dijo, la creación dentro del digesto municipal, ustedes si abren la página web de la Municipalidad de Paraná, tenía 6 ejes, obras públicas, servicios públicos, bueno, tenía 6 ejes, Hacienda y Finanzas, licitaciones, los típicos ejes que están en las páginas de casi todos los municipios, y bueno, agregamos un eje más, para que esté el digesto de género, o sea, un compendio normativo donde esté toda la temática de género y se pueda acceder a lo que es la normativa nacional, provincial y municipal en la materia, que creemos que es importante de manera simbólica, primero para que esté en esta página, pero después creemos que es importante para que todas las personas que quieran tener acceso a esa normativa la puedan tener. Hago una aclaración nomás, la normativa municipal, la nacional y provincial está actualizada. La municipal me parece que cambió la gestión y hay muchas ordenanzas que no están, pero bueno, ya trabajaremos con concejales de Hacemos para que puedan, con proyectos de resolución, lograr que se complete dentro del digesto municipal toda esta normativa que les acabo de comentar. Y bueno, pensar entre todos y todas, que los municipios han dejado de ser simples proveedores de servicios públicos y que han incrementado sus funciones. Y como decía hace un ratito, la puerta de entrada, la primera puerta de reclamo de vecinas y vecinos. Y creo que esto para legisladores, legisladoras, funcionarios, es una mayor responsabilidad. Y esta mayor responsabilidad tiene que ver con la perspectiva y el enfoque de género de manera transversal que se le deben dar a todas las políticas y sobre todo combatir este flagelo que es la violencia hacia las mujeres y este anhelado deseo de equidad de género.